¿Cómo están? Vamos a continuar con el aspecto forma. Estábamos viendo el subaspecto ejecución. Ahora les voy a enseñar los ejemplos que vimos la clase pasada. Aquí teníamos ejecución según el modelo caligráfica, caligrafiada, imprenta. Después vimos en otro video la ejecución según la forma, redonda, redondeada, angulosa. Y hoy lo que vamos a ver es la ejecución según la sencillez o complicación del movimiento. Vamos a comenzar por la escritura sencilla. Como lo dice la palabra, es sencilla. La persona no hace sobre las letras adornos innecesarios ni trazos secundarios. La escritura es clara, maneja los rasgos esenciales con finales cortos o pueden ser también en algunos casos ausentes, y las letras tienen la mínima cantidad de rasgos, digamos. Las formas son simples. Lo que nos expresa es que la persona desprecia lo que tiene complicaciones tanto en las relaciones interpersonales como en el trabajo, como en las relaciones íntimas. La persona tiene una dirección, no da vueltas, es enemiga del lujo, de los cumplidos, de las segundas intenciones que pueden tener algunas personas. En general es una persona modesta, sencilla tanto en el gusto como en la conducta, y busca lo esencial, la síntesis. Por eso su juicio es objetivo, la persona es madura, busca lo que puede comprobar y no le gusta, como dije, lo complicado. Cuando la escritura es clara y armónica, tiene que ver con la sinceridad también, la espontaneidad, la sobriedad, una autoestima que es moderada. Por eso en este tipo de escritura no vamos a encontrar sobreelevados, por ejemplo. Ahora no me voy a poner a explicar lo que es un sobreelevado, lo vimos en los videos ya anteriores, yo como si ustedes supieran, ¿no? Bueno, ahora cuando el ambiente gráfico es negativo, con escritura lenta, monótona, nos indica que hay una incapacidad de imaginar, hay una indiferencia afectiva, hay rutina, hay mucha conciencia real. Esta escritura sencilla puede ser caligráfica, que prescinde de todos los adornos. Bueno, acá por ejemplo vemos que no le vemos trazos secundarios. Acá por ejemplo, miren esta forma de R, que es como un vuelo de paloma, ya lo vamos a ver. Simplificó los rasgos. Miren, acá dice 3, esta es una T con el enlace para la R, ese es un enlace original. En realidad hizo un pequeñito ángulo de una resistencia pasiva, pero que eso viene bien a veces para afirmar la personalidad. Acá hay más predominio del movimiento que acá, por ejemplo. Acá esta es un poquito más lenta, pero también prescinde de adornos y trazos accesorios. Bueno, pasando de la sencilla, si limitamos más los gestos, sigue la simplificada. La simplificada suprime los trazos secundarios y algunos perfiles. Acá, por ejemplo, podemos ver, acá dice o ya o yo. Pero bueno, ustedes ven que acá eliminó el perfil, lo envió hacia la derecha, no como el modelo caligráfico que va hacia la izquierda. Es una escritura que va hacia la derecha, es dextrógira. Acá pasa lo mismo en la G de gustan. Eso está bien. Acá omitió, acá dice vez, acá omitió el perfil. Es decir, la escritura simplificada
es cuando se hace a lo máximo posible la expresión. A veces unen una letra con la otra en un solo enlace, o sea, unen dos letras y forman una. Las mayúsculas muchas veces son de imprenta, el resto son cursivas, es decir, que ahorra movimiento, no vamos a encontrar trazos regresivos como ser bucles, y la ejecución se limita a la estructura esencial mínima, en lo esquemático. Y vemos esas escrituras que también tienen vuelo de paloma, que yo también vi y mostré en el ejemplo anterior, que nos demuestra una escritura simplificada, que hay un predominio de la razón sobre la imaginación. Recuerden que en la imaginación está, por ejemplo, las formas infladas. Acá en este caso está limitando los movimientos. La persona al hacer enlaces originales, deduce, tiene agilidad mental, en general es una persona que tiene cultura y un determinado sentido estético, es detallista, porque tiene esa capacidad de síntesis que resume lo esencial de los hechos. Busca el centro de los problemas y trata de tener un máximo rendimiento posible con un mínimo esfuerzo. Es decir, economiza el tiempo y el esfuerzo, ahorrando energía, la cual se encuentra bastante bien canalizada, porque recuerden que dije que era dextrógira la escritura, por lo tanto eso nos da buena canalización de la energía, aparte de todos los demás aspectos gráficos que hay que analizar. Estas personas suelen innovar para mejorar la calidad de su rendimiento y trata de cambiar los sistemas de trabajo para tener mayor utilidad. Ahora, si es en sentido negativo, si el ambiente gráfico es negativo, busca tanto lo esencial, busca tanto el centro que puede perder la belleza y lo estético de los momentos y de los sentimientos. Tiene una falta de sentido de las formas, la persona tiene aridez interior, sequedad, es decir, que desatiende lo externo y se puede volver desatento. Ahora, vamos a ver escritura ornada o adornada. Como lo dice la palabra, se hacen trazos secundarios formando adornos. Son trazos innecesarios, superficiales. Las mayúsculas y las minúsculas están recargados de espirales, de lazos, de adornos, de elementos decorativos que para leer la escritura no hace falta. En general, muchas veces, a veces lo hacen los plásticos y los líricos. Acá, por ejemplo, pueden ver todos los adornos inútiles, es más, son regresivos. Acá, por ejemplo, esta es una T, mercantil. Hizo el AMPA, hizo un retroceso. Esto nos está demostrando que la escritura tiene trazos regresivos. Aparte de que, por ejemplo, aquí vemos una torsión impresionante, pero bueno, y acá en la otra pasa lo mismo. Acá hay una T. Miren cómo utilizó el espacio. Bueno, ya vamos a ver después más adelante otras. La escritura ornada o adornada lo que manifiesta es un deseo de agradar, de embellecer, de tener sentido de las formas que a veces se distorsionan porque hay que ver cómo quiere enriquecer. Acá, por ejemplo, esto que quiere hacer acá, esto no es estético. Y esto tampoco, al ser regresivo no es estético. Cuando es progresivo, que hay un avance hacia la derecha, podría llegar a ser. En general a estas personas les gustan lo exterior, la joya, lo decorativo, le da importancia a
a lo secundario, a lo externo, no al centro esencial como busca el que simplifica la escritura. Lo que tienen es un talento para interpretar papeles teatrales donde alarga las anécdotas, quiere ser el protagonista, quiere sobresalir, por eso hace tantos adornos, quiere producir efecto en los demás. Si es el ambiente gráfico negativo, ya nos anuncia que hay vanidad, mal gusto, tienen esas ideas de superioridad y grandeza, hay una exageración inconsciente, justamente los trazos secundarios. Hay unos sueños de grandeza que posiblemente no se realicen porque las ambiciones no tienen las posibilidades para cumplirse. Muchas veces lo que puede esconder es un complejo de inferioridad. Estos adornos, cuando son estéticos, podemos decir que la encontramos en líricos, en plásticos también. Esta escritura nos da el afán que tiene la persona de figurar, al contrario de la escritura sencilla y simplificada que quería pasar inadvertido. Hay que ver siempre cómo es el sentido estético. Por eso en algún momento, en alguno de los videos anteriores lo dije, el modelo caligráfico se puede enriquecer, pero puede ser para bien o para mal. Cuando el ambiente gráfico es positivo y los movimientos dextrógiros, sería para bien, digamos, como un sentido estético, pero cuando el ambiente gráfico es negativo, bueno, muy positivo no podemos decir que es. Nos vemos en la clase próxima, vamos a continuar con otras escrituras, voy a dar algunas interpretaciones más que también es importante tener la generalidad de todas las formas que puede haber. Siempre nos vamos a encontrar con contradicciones en algunos aspectos con los otros aspectos gráficos, por eso es importante saber qué tipo de forma según la sencillez y complicación. Los espero la clase próxima. Hasta pronto.